Increíble cómo me decepcionó Hungría. Dios mío. Yo la tenía como mi selección, la que iba a llegar lejos, la que iba a dar la sorpresa, la que iba a demostrar en la Eurocopa lo que había demostrado de las eliminatorias. Y la verdad que, si bien es solo un partido, las sensaciones me quedaron ultra bajas, solamente negativas. Y bueno, Suiza todo lo contrario, pero en nombres, en historia reciente, la lógica era que, bueno, la selección suiza termine clasificándose. Tiene jugadores que esta temporada tuvieron gran nivel en el Leverkusen, en el Bologna, en el Manchester City. Pero Hungría tenía algo que era que venía demostrando contra cierto tipo de rivales una capacidad de ganar partidos importantes que Suiza no venía demostrando. Por eso es interesante este encuentro. Donde Suiza mereció ganar. Donde Suiza, no digo que firmó su pase, pero está a un pasito más de meterse a la siguiente instancia. Y Hungría, que ahora va a depender de ganar contra Escocia. Vamos a ver cómo le va contra Alemania. Vamos a ver si termina siquiera clasificándose a los octavos de final. Por eso, sin más preámbulos, analizamos Hungría 1, Suiza 3. Los relojitos pasan casi. Para empezar a hacer comparaciones, paralelismos y tener una base sólida en la que sostenernos, estaría bueno decir que si bien fue una goleada o un partido donde sí hubo uno que superó al otro de una manera bastante contundente, es incomparable con lo que pasó ayer con Escocia y Alemania. Este partido fue mucho más parejo y si bien hay más mérito en que Suiza domine de esta manera a Hungría por lo que se esperaba y por el nivel más parejo de ambos, justamente este nivel más parejo de ambos hizo que Hungría esté en partido, Hungría pueda reaccionar y que si bien evidentemente las imágenes fueron muy buenas por un lado y mediocre por el otro, esto no quiere decir que haya existido una cosa histórica de dominio que no se puede creer cómo es posible que Hungría jugó tan mal y que no se puede creer cómo es posible que Suiza no le metió 10 goles. Quiero aclarar esto porque hace el comienzo fue un poco lapidario, pero la realidad es que fue más relacionado con mis sentimientos en cuanto a lo que yo me esperaba para cada una, que con que haya sido un partido realmente increíble de la diferencia que existió entre cada uno. Llegamos al primer momento de ilusión de contradicción con lo que acabo de decir, porque si bien obvio que no tuvo nada que ver la diferencia entre las dos elecciones anteriores y estas, sí tuvo mucho que ver la dinámica. Fue un partido parecido en base a cómo ambos se plantaron cara frente al otro y cómo también supieron resolver o no los problemas que el otro les propuso. Ahora, obvio que el que interpreta a Alemania es Suiza y el que se hace pasar por Escocia ahora son los de Hungría. Es muy curioso porque fue muy parecido realmente. Inclusive el hecho de que haya jugado con defensa de 3 Hungría y que por ejemplo Akanji sea prácticamente un mediocampista más en caso de Suiza, hace de que en cuanto a los roles y en cuanto a las diferentes falencias, en las diferentes virtudes que ambos mostraron, se repitan muchas cosas. Por ejemplo, obvio, Suiza teniendo la pelota de una manera paciente, precisa, eficaz y creativa, teniendo desmarques a las espaldas de los mediocampistas, en este caso lo hacía Avicher cuando antes lo hacía Gundogan, por ejemplo, y también teniendo una gran capacidad de manejar la pelota por las bandas y desbordar a los laterales medianamente adelantados que tenía su rival. La diferencia fue que Escocia estaba muy adelantado y permitía pases largos a las espaldas de los centrales, cosa que Hungría no permitió. Pero la diferencia es que Hungría se mantuvo mucho más estático y si bien tenía las líneas bastante juntas, por momentos, pese a esto, tenía demasiada pasividad, no presionaba, dejaba jugar. Y el problema es de que esa estrategia contra un equipo que no tiene ideas o que no tiene precisión es útil. Inclusive creo que contra Escocia le puede llegar a servir y si tiene un partido malo Alemania le puede llegar a servir. El problema es cuando aparece Saka con pases muy precisos y por ejemplo Avicher con desmarques increíbles, o lo mismo con Vargas. Cuando aparecen esas calidades individuales y colectivas combinadas hacen que una defensa demasiado estática no cumpla mucho un rol realmente anulante de tu rival. Porque evidentemente cuando vos marcas más de manera voluntaria, consciente, de manera feroz hacia el que tiene la pelota, ahí sí lo incomodás en serio. Porque podés terminar repercutiendo en su precisión. Pero cuando vos lo que haces es plantar una especie de ejército esperando un error o tratando de quitar espacios, pero sin incomodar al que tiene la pelota, eso puede provocar que si el que tiene la pelota es muy bueno y le das libertad, termina haciendo cosas muy buenas para su equipo. En este caso, principalmente fue Saka, que tuvo un partido increíble, aportando pases muy inteligentes, en profundidad, cambios de frente y también una distribución súper precisa de pases quizás un poco más sencillos, pero realizados de manera
muy criteriosa. También Freuler haciendo algo parecido, pero teniendo más libertad para adelantarse, llegando y también desmarcándose de vez en cuando. Rubén Vargas, que la verdad que tuvo un partido de los más movedizos de todos y que por un lado estaba por izquierda, después por derecha. Tuvo conducciones súper veloces con gambetas, tuvo combinaciones con Ndoye por su banda, pese a que en realidad deberían jugar cada uno en un extremo. Realmente partidazo. Ndoye también, quizás un poco menos que Vargas, pero desbordando. Una de las sorpresas del partido, que fue, como es que se llama, Duá, jugador del Ludogorets, que no tuvo tan buen partido de pivot, creo que lo perjudicó un poco la fortaleza física de los húngaros centrales, pero sí cuando tenía que picar en profundidad tuvo un partido increíble, incluyendo obviamente el 1-0 que llega a través de un pase de Avicher que pica en profundidad el futbolista. Y considero que con muchas virtudes y con un equipo que principalmente se caracterizaba por no tener roles fijos, terminaba mareando mucho a Hungría, que quedaba demasiado estático, permitiendo que, si bien obvio que hubo muchas ocasiones, quizás hasta la mayoría de ocasiones, que Suiza terminaba en pérdidas o en jugadas en las de que sí, recuperaba Salai, recuperaba Orban o recuperaba Nagy, pero con que haya 5 de 10 o 3 de 10 que pases, ya es suficiente para meter algunos goles o meter algunas jugadas. El problema, de última, no sería que en esas 3 te metan goles o te hagan jugadas, sino que cuando vos la tengas puedas capitalizar o inclusive aprovechar que el rival está bastante adelantado. De hecho, muchas veces jugaba con una Kanji como un mediocampista más. Rodríguez estaba adelantadísimo y casi que jugaba como lateral, pese a que estaría plantado más como en línea de 3. Y el propio Schär, que fue el que menos se movió, también tuvo sus conducciones. Por tanto, técnicamente, teniendo en cuenta cómo juega Hungría y su capacidad, incluso su planteamiento, Suiza hizo lo que quería Hungría. Es que Hungría tuvo una precisión muy floja en los centrales a la hora de salir jugando en largo, tanto Salai como Orban como Lang, y también Nagy, también Szoboszlai estuvo muy desconectado del equipo, en general adelantado, no como un mediocampista más, sino como un delantero, lo que permitió que quede súper tapado, y dependía todo de Schaffer, Nagy y los centrales. Jugadores que no tienen el suficiente talento, o al menos hoy no lo demostraron, como para poder asistir de manera precisa a sus compañeros de arriba. De última, cuando los asistían eran con pelotas demasiado divididas, en las que sí, a veces cabeceaba primero el húngaro, ya sea el otro Salai, ya sea, bueno, el 9 Vargas, pero eso no quiere decir que eso sea una pelota ganada. Vos cabeceás y capaz que después te absorbe Saka o te absorbe Freuler. Inclusive Akanji es un gran central, tenía 3 centrales Suiza. Entonces tenías un equipo rival que tenía superioridad numérica en esas jugadas. La verdad que Hungría en el primer tiempo nunca pudo estar en una situación de poder contraatacar de buena manera. A los 10 minutos tuvo una ocasión, que fue un pase un poco más de manera baja, no tan alta, dividida, y fue por banda, que picó de manera muy bien Fiola, pero después de esa jugada, que fue antes del 1-0 de Suiza, no tuvo ninguna más de ese estilo. La realidad es que Hungría nunca encontró precisión, y en parte no encontró precisión porque tenía poca gente en ataque, porque tenía muy aislado a Szoboszlai, y porque los jugadores de atrás tuvieron un partido impreciso. Hay que tener en cuenta que esa imprecisión puede verse también determinada porque Suiza estaba bien parado, porque Suiza ocupó bien los espacios y también porque Suiza por momentos pudo presionar un poco, al menos desde el punto de vista de decir te marco los jugadores a los que vos querrías asistir en la próxima situación. Por ejemplo, te tapo a Szoboszlai, te tapo a Schaffer o te tapo a el otro, que también en el caso de Nagy estaba bastante comprometido a veces con ir para atrás y salir jugando, pero la realidad es que no le daba el talento suficiente, o al menos las ideas o las ejecuciones, como para terminar ayudando a que ese equipo salga. Entonces, en resumidas cuentas, Suiza cuando tenía la pelota, obvio que tenía algunas pérdidas, pero la realidad es que se veía fluido, tenía rendimientos altos, tenía jugadores que gambeteaban, que se desmarcaban y demás, permitiéndole tener ocasiones de gol. Pero si bien Hungría tenía la capacidad de muchas veces salirse con la suya en las situaciones defensivas, cuando tenía la pelota no podía hacer nada. Exactamente lo que le pasó a Escocia. Ahora, algo que me parece admirable y creo que es una de las cosas que más aplaudo de este partido es el hecho de cómo se hacía difícil identificar cada jugador de la selección suiza. A veces yo cuando veo los partidos siempre tengo anotado, bueno, las diferentes posiciones de cada jugador. Y evidentemente, cuando no conozco tantas selecciones, como podía ser este caso, que yo no estoy acostumbrado a ver selecciones europeas todos los fines de semana, bueno, en 10 minutos, en 15 minutos ya te aprendiste que por derecha juega Ndoye, que por izquierda juega Vargas, que por el medio juega Elvischer. Y ya llega un punto en el que si hay un pase hacia una zona, ya simplemente un poco por la contextura física y por quién es el que recibe en ese lugar, ya sabes que es Elvischer. Este partido no fue así. Este partido, hasta el minuto 45, yo todavía tenía dudas de dónde estaba Ndoye, tenía todavía dudas de dónde estaba Elvischer, de cuál era Freuler, y no porque yo tenga una incapacidad específica para determinar estos jugadores, sino porque estaban todo el tiempo cambiando de lugar. El partido de Elvischer es increíble y yo lo pongo como la figura del partido junto con Xhaka.
Avillar da una asistencia en el primer gol y después mete el segundo con un remate increíble. Pero la realidad es que más allá de que quizás no tuvo tanta intervención en la colectividad del equipo como sí tuvo Xhaka, inclusive en defensa también, hay que decir que su movilidad por izquierda y por derecha era una movilidad muy saludable para el equipo, porque finalmente era el jugador más mediocampista y por tanto más inteligente, con más cualidades de distribución y creación, de esos que siempre estaba libre. Porque Varga, Endoye, Doa también se desmarcaban, pero son jugadores más definidores. Y por lo general cuando la agarran tienden a tener probabilidad más alta de perderla, porque intentan gambetear, intentan centrar. No son jugadores que terminan teniendo una intervención tan fina como puede tener un mediocampista. Por eso justamente Gundogan fue igual de importante en Alemania, porque es un jugador de ese estilo y que estaba siempre libre porque tenía mucha movilidad. El rol de Avillar era ser el jugador que dé el pase previo a el gol. El pase previo al gol no necesariamente tiene que ser la asistencia, también puede ser la preasistencia. La realidad es que Suiza estaba tranquilo y por lo general Hungría daba la sensación de que de una de esas quizás podía llegar a aparecer con pelotas paradas, pero no estaba pasando. Ahora, llega el segundo tiempo y en un momento da la sensación de que quizás podía llegarse a quedar sin batería la selección de los relojitos. Y creo que fue un poco así. Creo que la intensidad del primer tiempo, sumado a la ventaja del resultado, sumado a la ineficacia de su rival, terminó provocando que Suiza baje un poco el nivel. Y creo que lo principal que se notó eso fue lo relacionado con la salida de Hungría y cómo tapaban los espacios. Da la sensación de que en el segundo tiempo los laterales húngaros tuvieron mucha más capacidad de conducir hacia adelante. Hay que decir una cosa. Por un lado, el técnico de Hungría seguramente hizo un ajuste, hizo un arreglo para que, por ejemplo, los laterales se vayan más para atrás, si bien estarían en línea de 5, permitió tener superior numérica atrás y terminar saliendo de manera más cómoda. Eso por un lado. Pero por otro, Suiza nunca resolvió ese problema de buena manera. Entonces ahora, y esto quiero que quede muy claro, Hungría pasaba a mitad de cancha con la pelota dominada. Y de ahí en más nos dimos cuenta todos porque Hungría tenía esa característica de ser un equipo muy bueno en las eliminatorias y porque Hungría planta la cara como una sorpresa de la Copa si es que termina clasificándose. Porque una vez que llegas arriba, con los jugadores potentes que tenés, y cuando se empiezan a poder lucir los recursos ofensivos del equipo, junto con algún cambio, tenés una selección que los centros que tiraba, por ejemplo, eran muy incisivos, los jugadores de arriba eran muy molestos, cuando de repente había una pelota dividida y la perdía un jugador, pero quedaba bollando, la recuperaban, son potentes pero también lograron gambetear bien, y finalmente me dieron un gol. Pudieron el descuento, y en un momento en el que merecían poner el descuento, no porque hayan hecho todo lo que ha hecho Suiza en el primer tiempo, sino porque estaban encontrándole la vuelta a cómo atacar, y es su estilo. Y la realidad es que Suiza, como obviamente su estilo no iba a determinar que se termine replegando, menos contra Hungría, nunca terminó haciendo que Hungría tenga que atacarlo con mucha gente. Por tanto, si bien hubo momentos en los que la selección que iba perdiendo tuvo que tener la pelota contra una selección rival replegada, porque evidentemente si de repente pasa un poco la salida y Hungría no se adelanta, bueno, Suiza se va a replegar, tampoco van a ser tan ingenuos de quedarse todos adelantados y permitir tantos espacios. Pero la mayoría de ocasiones en las de que realmente era peligroso Hungría, no eran ocasiones donde Hungría lograba sobrepasar una selección suiza replegada, sino al contrario. Era cuando lograban en la salida salir rápido y poder transicionar en ataque. Así, principalmente por banda izquierda y con centros muy buenos, hicieron temblar un poco el arco de Sommer, inclusive tuvieron alguna ocasión en la que pudieron haber empatado el partido. Ahora, ¿merecen empatar el partido? Yo creo que podríamos decir por un lado que sí, podríamos decir por otro lado que no. Por un lado diríamos que sí, por el hecho de que en el trámite, el desarrollo hay que analizarlo de una manera en base a que, ok, vos pudiste haber hecho mucho antes, pero el segundo tiempo es la parte más importante del partido. Si vos no estás a la altura en el segundo tiempo, que es donde se define todo, bueno, a la larga, si bajaste la guardia porque defendiste peor, me presionaste menos en la salida y yo le empecé a encontrar la vuelta, cómo atacarte y te lo empato, tenía sentido. Pero si bien ese argumento puede ser relativamente fuerte, la realidad es que Hungría no lo hizo lo suficiente, lo que estoy diciendo, como para poder decir que realmente había un merecimiento del empate. Incluso entre esos ataques que tenía Hungría de esta manera, principalmente saliendo con los laterales por banda y asistiendo a los extremos, hubo jugadas para que también Suiza lo liquide y ponga el 3-0 o el 3-1. Finalmente lo pone en el último minuto con un error garrafal de Salai, que personalmente considero que es el peor del partido. La cantidad de errores que cometió Salai es impresionante. Los controles malos, los despejes malos, pases largos horribles. Fue el peor jugador lejos de la cancha y obviamente no es que sea mal jugador, sino que simplemente tuvo un mal partido. Quizás Orban y Lang también tuvo mal partido, pero tuvieron partidos
más mediocres normales. El partido de Salah fue malo, malo. Y de ahí en más, también hay que criticar a Kerkez, que es jugador Premier League y que primer tiempo le dieron muchísimo a la pelota y cometió una cantidad de errores tremenda. Y en un tramo en el que Suiza empezaba a dominar, que un jugador en la salida pierda tantas pelotas con pases largos, con gambetas que le salen mal, con malas decisiones, hizo que se potencie mucho más el dominio. Porque quizás si Kerkez hubiese asegurado un poco más y Hungría tenía más la pelota o tenía más presión en esos momentos del partido, el partido se tornaba de una manera diferente, cosa que no pasó porque también Kerkez cometió muchísimos errores. Hay que decir que si bien hay una clara deficiencia colectiva y estratégica en Hungría, y claramente Suiza le ganó la pulseada de manera contundente, también hubo rendimientos como este, por ejemplo, de Salah, o también el de Kerkez, y el de Szoboszlai principalmente, que estuvieron muy por debajo de lo que uno se esperaría. Y no es porque yo soy experto en estos jugadores, sino porque son titulares de una selección que estaba jugando muy bien y realmente lo rindieron bien. Yo no soy un experto en fútbol europeo y muchas veces cuando menciono jugadores trato de describirlos muy bien en base a lo que acabo de ver. Y por eso claro que no es que sean malos, simplemente en este caso no jugaron bien. Pero el punto es de que además de lo colectivo hubo rendimientos individualmente malos. Malos controles, malos pases, imprecisiones, cuestiones puntuales de un jugador que comete un error. Y que Suiza aprovechó. Y acaba realmente el argumento principal. Suiza mereció ganar porque además de haber hecho un primer tiempo magnífico, dominando y teniendo grandes rendimientos y colectivos e individuales, el segundo tiempo, sí, sufrió un poco más. Sí, se notó su cansancio. Sí, se notó que no es Alemania. Pero bueno, tuvo sus ataques, tuvo sus posibilidades de liquidarlo. Gulaczki, no te digo que fue una de las figuras del partido, pero posiblemente pudo haber sido uno de los mejores jugadores de Hungría porque tapó algunas pelotas. Y, de hecho, las tapó unas en el segundo tiempo. ¿Esto quiere decir que Hungría ha sido ultra débil? No, se emparejó el partido. Se notó que quizás es un equipo que físicamente puede tener mucha tolerancia. Que físicamente en dos sentidos, no en el sentido de la resistencia, en el sentido de la potencia de sus delanteros, puede tener muchas virtudes, ¿no? Que en el futuro le beneficien. Pero la realidad es que no hizo suficientes méritos, no tuvo tantas ocasiones de gol, no tuvo un dominio claro, nunca fue demasiado consecutivo este tipo de ataques que estoy diciendo de Hungría, y por ende no alcanza para decir que merece empatar. Así todo, Suiza se nota que quizás tiene esa deficiencia que le puede pasar a este tipo de selecciones, que bueno, que hace el segundo tiempo, que los jugadores más cansados, con un resultado a favor, que siempre te engaña un poco la mente de cómo jugar en cuanto a la intensidad, o algún suplente que entre que no rinde al mismo nivel que los titulares, puede tener deficiencias que quizás otras selecciones que también juegan muy bien, pero que tienen más renombre, no tengan. Pero así todo, la verdad que yo veo a Suiza así jugar como jugó hoy, y pienso que, al menos de cara a unos posibles octavos de final, pienso que puede eliminar a cualquiera. Una selección totalmente comprometida, aceitada, con nombres en alto nivel. Me encantó, la verdad, la selección suiza. El segundo tiempo tuvo un segundo tiempo en el que quizás, en vez de merecer ganar, mereció empatar. Estuvo un poco peor, pero tuvo un partido sólido. Y hay que recordar que es una selección que no había perdido ningún partido en las eliminatorias, que venía muy bien, que no se suponía que le ganes por tanta diferencia. Y lo hiciste. Por ende, es muy aplaudible y por ende es más meritorio todavía. Cerrando el análisis con este tema de los grupos y viendo un poco cómo viene la clasificación, primero quiero decir un pequeño perdón a ustedes, porque fue un partido que se jugó muy temprano y quizás en cuanto a mi lucidez para determinar algunas cosas no estuve tan atento como siempre. La verdad que estaba con un poco de sueño, pero bueno, es parte de este Eurocopa que juegan un poco más temprano de costumbre. Estoy acostumbrado a levantarme más tarde los fines de semana personalmente. Pero más allá de eso, que es una cosa que quiero decir que va a aplicar para todos los partidos de las 10 de la mañana seguramente, debo decir que me gustó mucho el partido y que lo puedo apreciar bien. Ahora, yendo a la tabla de posiciones. Yo considero que está un poco liquidada la cosa. Y voy a explicar por qué. Alemania demostró ser una planadora total. O sea, realmente jugó tan bien que, si bien fue Escocia, que podría ser el más débil del grupo, vamos a ver, ganó también que uno piensa que es imposible que nadie le saque un punto. Ahora, ¿quién le sacaría un punto a esta altura? Y, por lo que vimos, puede ser Hungría, ojo, hace poco le ganó, pero también podría ser Suiza. Entonces, teniendo en cuenta cómo ganó cada uno, el tema de la diferencia de gol, pensemos lo que queda. Hungría le jugó contra Alemania, que hay que ver qué pasa, capaz que da la sorpresa o capaz que repite lo que hizo antes. Lo veo difícil porque si Alemania es una versión súper mejorada de lo que fue Suiza hoy y lo acabamos de hablar en cuanto hasta cómo juegan, uno a priori entendería que salvo que tenga un rendimiento súper alto Hungría o que mejore mucho o que haga un ajuste práctico o que jueguen otros jugadores, es difícil que saque un empate. Ahora, si no sacas un empate ahí y perdés, hay que ver qué pasa con Suiza y Escocia. Ahí, viendo cómo juega cada uno, si bien Escocia para mí tiene más chances que contra Alemania, y podría pasar que Suiza gane también, ¿no? Lo lógico sería que gane. Ahora, más allá de lo que pase con Suiza, a Hungría le quedaría solamente un partido contra Escocia. Que por un lado, no va a tener la misma posibilidad de jugar de contra, porque Escocia capaz que te juegue medio igual que vos. Y bueno, ahí tenés que ganar. O sea que va a ser difícil que Hungría saque 4
Y si saca 3 ya es difícil clasificarse. Por ende, vamos a ver qué pasa. Creo que pasa a depender un poco de el partido épico contra Alemania y otros resultados, pero la veo difícil que termine llegando a clasificarse de manera tan cómoda como lo imaginaba en un principio. Si empataba hoy, por ejemplo, yo te diría que está totalmente seguro que se puede llegar a clasificar. Ahora mismo siento que es muy probable que se puede quedar afuera, o si clasifica va a ser como uno de los peores dentro de los mejores terceros. Veremos qué pasa, capaz que sorprenden contra Alemania, cosa que en este momento dudo, pero es posible. Esto es un solo partido que acabamos de ver, así que bueno. Pero bueno, las sensaciones son tan distintas que da la sensación de que sí. Y bueno, Suiza, yo siento que ahora ya está un poco metido porque ya tiene 3 puntos. Ahora en más, jugó muy bien. ¿Quién te dice que puede empatar con Alemania y ya con 4 puntos como tercero te metes seguro? Ahora, también le queda Escocia. Y teniendo en cuenta cómo jugó Escocia y cómo jugó Suiza, uno podía pensar que mínimo un empate va a sacar también. Entonces ya con un empate más ya, al menos a octavos, como tercero va a estar. Y creo que va a aspirar a estar segundo. Y creo que posiblemente, si ya le ganó al rival más directo que tenía, va a quedar segundo. Así que creo que este grupo posiblemente se va a configurar en una lucha de Escocia junto con Hungría de tratar de quedar terceros. Veremos cómo se termina dando. Quizás se sorprenden. Y un Suiza que posiblemente clasifique, ya sea segundo o tercero, pero que ya está metido. Y Alemania, hay que ver qué pasa, pero posiblemente termine quedando primero por cómo jugó. Ahora, si ya para acá, te agradecería mucho que puedas suscribirte al canal. No porque te quieras comprometer a ver todos mis videos, sino simplemente para ayudarme a cumplir mi sueño de poder vivir de esto. Y la verdad que un suscriptor más a mí me hace muy feliz para poder llegar a los 500 y posteriormente a los 1000 y poder tener los miembros y también la monetización. Así que bueno, si te gustó el video, lo agradecería mucho. Igual cualquier interacción, sea un like, sea un comentario, sea lo que sea, siempre me ayuda. Y lo que más me gusta, lo que más te agradezco si llegaste hasta acá, es que justamente hayas llegado hasta acá. Así que, sin más preámbulos, nos vemos en el siguiente partido de Eurocopa. Que bueno, va a ser el de Croacia contra España. Que...